Buenos días y bienvenidos a Preparatic. Antes de empezar, queremos mandar un fuerte abrazo desde aquí a nuestra compañera Ana, miembro de Preparatic y compañera de promoción, que en estos momentos lo está pasando un poquito mal por temas familiares. Y nada, un beso y un abrazo para ella. En el día de hoy nos acompaña Miguel Ángel Amutio Gómez. Inició su larga trayectoria en la administración allá por el año 1995 y en la actualidad es subdirector adjunto de coordinación de unidades TIC en las GAR. Fruto de esta trayectoria ha recibido varios reconocimientos, como el premio ASTIC 2012 a la carrera profesional TIC en las administraciones públicas. Además, ha realizado varias publicaciones, fundamentalmente en los campos de la seguridad y la interoperabilidad. Tanto la seguridad como la interoperabilidad son dos áreas clave en los diferentes exámenes de la oposición y también en vuestra futura labor dentro de la administración, por lo que hemos considerado que uno de los mayores expertos en la materia es la persona idónea para presentároslas. Y antes de cederle la palabra, deciros que la sesión se va a estructurar en dos partes. Vamos a empezar por interoperabilidad. Cuando concluya su presentación, abriremos un turno de preguntas de unos 15-20 minutos, haremos un descanso y volveremos con seguridad, volviendo a abrir a continuación un turno de preguntas. Sin más, le cedo la palabra a Miguel Ángel. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Vamos a empezar por la parte de interoperabilidad porque nos sirve también para ubicarnos en el contexto. El material es algo extenso, he preferido que sea extenso porque así luego queda como referencia, aunque en algunas cuestiones planearé algo porque vamos repasando asuntos, algunos de los cuales merecen también sus sesiones especializadas. Las transparencias incluyen referencias a muchos temas, van todas con hiperenlaces. Allí donde haya referencias a documentos o a ciertas cuestiones, luego veréis cuando tengáis las transparencias que al proyectarlas se activa la manita y repasando el material podréis llegar a todas las referencias. Bueno, entendemos que esto interesa para el primer ejercicio, el ejercicio del test, interesa también para el caso práctico. Bueno, el tema de la interoperabilidad. Bueno, la interoperabilidad empezó siendo un concepto escurridizo, algo abstracto, pero ha ido progresando, digamos, en la agenda y escalando posiciones, incluso hasta aparecer en el marco legal. Pero tiene de forma creciente un impacto concreto en nuestra interacción con la administración o dentro de las administraciones. Por ejemplo, todos hemos tenido que hacer en algún momento alguna gestión con la administración y ya nos hemos acostumbrado a que aparecen esas casillas que dicen: da usted su consentimiento para verificar sus datos de identidad y residencia, por ejemplo, o estar al corriente de obligaciones tributarias y de la seguridad social. Supongo que os ha pasado, ¿no? Lo habéis visto. Bueno, el común de la ciudadanía no sabe lo que hay detrás. Los demás ya sabemos que detrás hay una infraestructura de reglas, de servicios, de normas que permiten que todo eso se pueda realizar sin recabar mayor información o, como decimos, sin darle la lata al ciudadano. También supongo que habéis pasado por la experiencia de llegar al registro con vuestros documentos y marcharos con los documentos en papel a vuestra casa y luego las cosas se resuelven, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de dinámicas pues requieren pues todo lo que vamos a tratar en esta sesión. Bueno, que es algo extensa. Bueno, vamos a ver por el contexto. Estamos en un contexto de transformación digital. Es que me resulta algo difícil ubicar la interoperabilidad en frío sin colocarla en todo lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos la cooperación en un entorno complejo, un marco legal favorable, que es muy importante. Ya vamos a ir viendo todas las piezas que entran en juego, qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la interoperabilidad. Me han pedido que comente y daré las claves esenciales de una faceta que tiene que ver con la interoperabilidad en el caso de la identidad electrónica y la firma electrónica. Veremos el contexto europeo, el marco europeo de interoperabilidad, el escenario que estamos manejando de cooperación, que es esencial, y bueno, unos retos y unas conclusiones. Bueno, esto es nuestro escenario, ¿eh? Eso somos nosotros, y a poco que observemos lo que está ocurriendo en nuestra realidad y en nuestro entorno, eso es lo que se nos viene encima, ¿no?
Bueno, esta transformación digital nos afecta a todos, nos afecta como ciudadanos, nos afecta como profesionales, nos afecta en las organizaciones, por la omnipresencia de la tecnología y el impacto también en nuestros medios, en nuestros hábitos y costumbres. Hay un desarrollo, una ubicuidad y una extensión de la tecnología que en el caso de la administración pues nos permite ofrecer servicios que están disponibles desde cualquier lugar, en cualquier momento, y que incluso pues permiten llegar a personas que en otro momento tenían dificultades para acercarse presencialmente a las oficinas de la administración por razones de localización geográfica o de dificultades de movilidad u otros condicionantes. Y además estamos percibiendo que tiene un impacto positivo en la percepción que tiene el ciudadano en cuanto a la calidad y a la transparencia de los servicios. Bueno, lo que ocurre realmente es que las tecnologías de la información ya no son un sector, sino son la base de todos los servicios y de todos los sistemas. Bueno, las consecuencias de esto es que estamos entrando en una dinámica en la que la tecnología no es una herramienta, sino que es la base del quehacer de lo que hacemos las organizaciones. Si pensamos en las grandes plataformas, por ejemplo, por no citarlas, pero todos sabemos lo que somos, la tecnología no es una herramienta, es que es el núcleo o la base de todo lo que están haciendo. Y a donde nos estamos encaminando en las demás organizaciones es a eso. Bueno, esto tiene consecuencias. Entre otras consecuencias está que, bueno, cuando lo considerabas una herramienta, pues estabas en términos de mecanización, ¿no? Al ser la base de todo el quehacer, entran en juego otras dinámicas como las disruptivas, de lo que se habla tanto. La digitalización va a permitir transformar la forma de hacer de muchas cosas como estamos viendo. Bueno, también tiene su cruz, y es que cuando la base de todo lo que estamos haciendo es el medio electrónico, pues cualquier problema te deja sin un plan B. Es decir, cuando estás en un terreno híbrido de los procesos tradicionales, papel, tecnología de la información, se te caen los sistemas y ha habido muchos momentos en los que se podía recurrir, como decía algún titular, en algún caso que salió de algún problema, recurrir al bolígrafo y al papel. Ahora va siendo de una forma creciente más difícil manejarse en esas condiciones. Y habría que ver qué es esto de la transformación digital. En general se está hablando de la revisión, de todos los procesos, de todo lo que hacemos aplicando las tecnologías de la información. Pero esto, la verdad es que esto se nos queda corto. Esto se nos queda corto. Hay una definición de la Comisión Europea que definía la administración electrónica, bueno, pues como la aplicación de las tecnologías de la información junto con cambios organizativos y nuevas aptitudes. Bueno, esto se nos queda corto porque habría que incluir nuevas actitudes, no aptitudes. Y las actitudes tienen que ver cuando uno está en una organización y todavía en tiempos no muy lejanos alguien decía, ¿me lo pasarás en papel? O cuando hay partes de la cadena que exigen que se imprima, se firme a mano, y ahora te dicen, y ahora sigue. Y digo, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Porque me ha roto todo el flujo, ¿vale? Puedo seguir, pero ya lo digitalizo, pero eso no es una información que yo pueda procesar automáticamente. O me encuentro con quienes tienen que ejercer un liderazgo, nos encontramos con quienes tienen que ejercer un liderazgo en ciertas organizaciones y, digamos, están aparte del uso de los medios tecnológicos. Es decir, que aquí hay este aspecto de las actitudes, ¿no? Bien, le vamos dando vueltas. La OCDE también ha ido reflexionando sobre el concepto de administración digital, y en este concepto de administración digital aparece la noción de crear valor, la noción de ecosistema, y esto es clave para la interoperabilidad, también para la seguridad, para la interoperabilidad, en un escenario de interacción compleja, donde estamos las administraciones, las entidades gubernamentales, las no gubernamentales, el sector privado, la ciudadanía, y todos estamos
colaborando. Imaginad todas estas dinámicas que hay alrededor, por ejemplo, de la factura electrónica, de la contratación electrónica, donde hay una amalgama, o los escenarios que se están produciendo donde hay entidades del sector privado que, utilizando tecnología cloud, están prestando servicios de administración electrónica en nombre de colectivos de entidades de la administración más pequeñas y quieren conectarse a los servicios de la administración. Todo esto genera estos escenarios complejos, y todo ello, bueno, pues para la producción de datos, servicios y contenidos. Bueno, vamos moviéndonos siempre en términos de una flota, y hay unos nortes. Los nortes nos los van definiendo en el contexto general, es decir, internacional, en el que nos movemos, internacional, OCDE, en el ámbito de la Unión Europea, y se van produciendo orientaciones. La OCDE produjo unas orientaciones, unas recomendaciones a los gobiernos sobre estrategias de administración digital. Yo quería llamar la atención sobre lo siguiente, y es que esta transformación digital, y lo tenemos que tener presente, aunque luego recaiga sobre nuestros hombros un gran peso, tiene una fuerte componente, vamos a decir, que va más allá de lo estrictamente tecnológico. Tendremos que tener lo tecnológico porque al final las cosas tienen que funcionar, pero la transformación digital exige unos cambios en la organización, en el negocio, si queremos decirlo, de calado. Y bueno, esas recomendaciones tienen un orden lógico, que es el que planteó la OCDE, pero se pueden mirar desde otro punto de vista. Si las miramos desde otro punto de vista, veremos que hay una lógica que dice, pues tiene que haber una voluntad política, tiene que haber un marco legal adecuado, tiene que haber un escenario de cooperación de todos los actores, de transparencia, de foco en los datos, de gestión de riesgos, tiene que haber gestión, monitorización, organización, tiene que haber unos modelos de negocio, y llegamos a las dos últimas cuestiones. Tiene que haber un uso coherente de la tecnología y una adquisición también coherente de la tecnología. Es decir, que hay un punto de vista en el que lo examinamos todo, y esa reconstrucción de todo lo que estamos haciendo requiere de 12 partes, 10 partes que van más allá de lo que es estrictamente la tecnología. Bueno, como decía, somos un barco dentro de una flota. La flota tiene su norte, nos podemos desviar a babor o estribor unos grados, pero nos están vigilando, nos cuecen con consultas, monitorizaciones, encuestas, unos y otros. O sea, nos lo pregunta la Unión Europea, nos lo pregunta la OCDE, el G20, estamos todo el día, Naciones Unidas. Bueno, en el ámbito de la Unión Europea, que nos condiciona muy fuertemente, y ahora lo vamos a ver por qué, pues tenemos este gran escenario. Esta es la gran fotografía. Tenemos lo que preside en los últimos tiempos, que es la estrategia para un mercado único digital, que en lo que a nosotros nos interesa, pues tiene ramificaciones y desarrollos que contemplaba el Plan de Acción de Administración Electrónica, ¿vale? La declaración ministerial de Tallinn de octubre de 2017, que refuerza ese plan con compromisos de los Estados miembros, el marco europeo de interoperabilidad. Tenemos, digamos, siguiendo esa gran voluntad, el desarrollo del marco legal creciente, y es un marco legal que en los últimos tiempos realmente ha sufrido un desarrollo, o ha experimentado un desarrollo muy intenso, y que nos llega al quehacer de las administraciones públicas de una forma muy concreta. Vamos a ver los temas de administración pública que van más allá de los tratados. La Comisión no tiene competencias en materia de administración pública, pero lo cuelga todo del mercado interior, del mercado único digital, ¿no? Y además le ha tomado afecto a los reglamentos. ¿Y qué pasa con los reglamentos? Que los reglamentos son de aplicación directa. Y entonces tenemos el reglamento de identidad electrónica y servicios de confianza, por ejemplo, que es de aplicación directa, que inicialmente estaba concebido para la relación transfronteriza, pero que tiene ya impacto, digamos, de puertas adentro, porque los estados, digamos, nos estamos posicionando y estamos haciendo cosas como si nos afectara de puertas adentro. El Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, que ahí está,
y cuya plena aplicación ya se produce desde el 25 de mayo próximo. Hay otros reglamentos en curso, más las directivas requieren transposición. Una directiva que nos afecta es la Directiva de Accesibilidad de Sitios Web y Aplicaciones Móviles de la Administración, que está en proceso de transposición, y tenemos ahí la fecha, si no recuerdo mal, de septiembre de 2018 para tenerla lista. Y hay otras, está la Directiva NIS, que también está en transposición, y vendrán otros reglamentos. Hay un reglamento que luego lo comentaré más adelante, que está en proyecto. Más los instrumentos, hay una serie de instrumentos, de programas y de instrumentos que están produciendo ya servicios concretos, porque en todo este tema de la interoperabilidad, durante años, la diferencia que hemos notado de evolución es que durante años estábamos muy con los conceptos, vamos a decir, incluso teóricos, académicos y filosóficos, con las disquisiciones de las definiciones, de los conceptos, de las taxonomías, pero ahora ya hay una fuerte contextualización, es decir, que hay ya un aterrizaje en los temas concretos, que pueden ser los ligados a la identidad, los ligados a la firma, los ligados a la intermediación de datos o el artículo 28 de la Ley 39 de 2015. Bueno, hablaré de este tema, que es liberar al ciudadano de entregar documentos que obran en poder de la Administración o que ha elaborado la Administración, etcétera, lo comentaré. Bueno, más los instrumentos de seguimiento, consulta, etcétera. La estrategia para un mercado único digital nos dice que podemos hacer más para modernizar la Administración. Bueno, a nosotros nos hubiera gustado en algún momento que estos instrumentos y el plan de acción hablaran más abiertamente de transformación digital, pero bueno, ese es el lenguaje que manejan, y ponen ejemplos. Y se refieren a esto que es el principio de solo una vez. El principio de solo una vez es un principio de la Unión Europea, conocido once only. No está redactado como tal en nuestro marco legal. Son principios solo una vez, 3 palabras. Nosotros tenemos eso con 540 palabras en el artículo 28 de la Ley 39, que es cómo explicamos todo aquello de no entregar, de no solicitar al ciudadano, el derecho del ciudadano a no entregar datos y documentos que van en poder de la Administración, que han sido elaborados, etcétera, ¿vale? Tiene que ver con esta cuestión, ¿vale? También han hecho una referencia al uso de los documentos electrónicos. Bueno, vamos entrando en contexto y por eso íbamos viendo todo el panorama. Bueno, vamos viendo que el Plan de Acción de Administración Electrónica 2016-2020, aunque es de la Comisión, tiene ahí una serie de principios, unos principios que tenemos que tener muy presentes. Algunos de ellos los hemos recorrido ya en nuestro ámbito. Bueno, pues ya tenemos el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración, incluso ya hay colectivos obligados. Bueno, tenemos el tema del principio de solo una vez, que es una de las obsesiones de la Unión Europea. Todo lo que tiene que ver con la inclusión y la accesibilidad, que es muy importante en nuestro contexto, la apertura y la transparencia, el carácter transfronterizo, y ahí llegamos a la interoperabilidad y a la confianza y a la seguridad. Bueno, una visión que se formula, ¿no?, de unas administraciones que sean abiertas, eficaces, que sean transparentes y con unos servicios que sean personalizables, fáciles de usar, extremo a extremo y con una fuerte interacción. Bueno, lo que hemos hecho los Estados miembros es reforzar ese plan de acción con unos compromisos. Y lo que se hace en esta declaración ministerial es un eco de esos principios, y hay un compromiso. Hay más acciones, pero hay 25 acciones a las que se comprometen los Estados miembros. ¿Y cómo se articulan esas acciones? Pues prácticamente alrededor de los principios que citábamos. Hay algún cambio editorial, se junta lo de digital por defecto junto con el tema de inclusión y accesibilidad, pero bueno, esencialmente es lo mismo. Y ahí seguimos teniendo la parte de interoperabilidad y la parte de seguridad y confianza, ¿vale? En la parte de seguridad tiene una componente muy fuerte, pues vamos a decir la plena aplicación de las previsiones del reglamento eIDAS por un lado, y por otro lado de la parte de ciberseguridad. Y en la parte de interoperabilidad pues hay una llamada muy fuerte a lo que es aplicar instrumentos y resultados de los programas comunitarios,
que lo veremos, y también a todo lo que es la llamada la reutilización y la utilización de soluciones abiertas y, en fin, basadas en estándares, etcétera. Bueno, nosotros estamos haciendo los deberes. La Administración General del Estado tiene el Plan de Transformación Digital, conocido como la Estrategia TIC, y ahí, si veis, pues hay una serie de líneas que van recorriendo todos estos aspectos. Bueno, hay que hacer la transformación interna. Quienes estamos trabajando todos, pues tenemos que tener un puesto adecuado. Nosotros vivimos en una burbuja, los que estamos en tecnologías de la información, pero hay que pensar, digamos, en el personal que está más allá, en lo que está en las unidades de gestión de negocio, el resto del personal, que también tiene que tener un puesto adecuado. Yo suelo decir que está muy bien lo de eliminar el papel, pero cuando tú visitas una organización cero papel, la gente tiene un puesto de trabajo adecuado, es decir, tiene unas pantallas con unas dimensiones adecuadas para manejar la documentación sin tener que recurrir al papel, o una cosa que se está viendo ya mucho en nuestros despachos son las dobles pantallas, ¿vale? Dobles pantallas grandes, la gente, claro, estamos trabajando con documentación, entonces si no has de manejar papel, tienes que tener unas condiciones adecuadas. Tienes que tener un uso adecuado de la tecnología adaptado a lo que te ofrece la tecnología, por ejemplo, los dispositivos móviles. Tienes que innovar porque estamos sometidos a unas tendencias con unas oportunidades que tenemos que atrapar o captar, digamos, qué se puede hacer con ellas. Está todo el tema de la eficacia y la eficiencia en los servicios comunes y compartidos, el tema de la reutilización de los datos, el tener capacidad de explotar grandes fuentes de información para los servicios o la toma de decisiones, y la parte de seguridad, ¿no? Pues esta es la gran fotografía. Y siempre es muy importante saber dónde estamos y cuáles son los referentes. Bueno, aquí en azul, sobre una letra más gruesa en azul en negrilla, tienen lo que son hitos principales en materia de interoperabilidad, ¿no? Lo que pasa es que eso no ocurre de forma aislada, ocurre ligado a todo lo que está sucediendo de desarrollo del marco legal, de las acciones, de los planes, de las estrategias, etcétera. Bueno, y ahí estamos, en 2018, para lo que va a suceder o lo que vamos a hacer de aquí a 2020. Y también hay que tener en cuenta todo lo que sucede, que no sucede, las cosas no suceden aisladas, es decir, todo está sucediendo en un contexto donde se relacionan de una forma dinámica tres grandes cuestiones. Un marco legal, porque el principio de seguridad jurídica, desde luego en España, preside todo lo que estamos haciendo, y se ha hecho un esfuerzo titánico, colectivo multidisciplinar en los últimos años, y especialmente desde 2007, construyendo también sobre lo anterior, ¿vale? Tenemos un escenario de cooperación, bueno, pues porque veremos al final unas pinceladas de esta cuestión, porque hay unas dinámicas de colaboración en la Administración General del Estado y entre todas las administraciones, y funcionan y están permitiendo pues una colección de avances que son estratégicos, y luego pues tenemos toda la colección de servicios comunes y compartidos que nos permiten racionalidad, economías de escala, y hemos salido por fin de un escenario que existía en tiempos pasados, que era el de reinvención de la rueda, donde estábamos 8.000 o 10.000, quiero decir, juntando todas las administraciones, todos reinventando la rueda, todos desarrollando y redesarrollando aspectos que eran necesidades comunes y transversales, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando. Cooperamos en un entorno complejo. Estamos la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, las universidades públicas, las administraciones de los otros Estados miembros, las entidades de la Unión Europea, cada uno con sus competencias, cada uno con sus soluciones, con sus modelos de datos, con sus servicios. Entonces, bueno, pues en esta amalgama, una de dos, o tenemos un poco de planteamiento de reglas comunes y de algunos servicios también comunes, o no hay forma de que fluya la información, los servicios y la cooperación. Pues yo como ciudadano, yo voy a pedir una prestación y no tengo por qué sufrir todo un escenario de fragmentación, ¿no? Yo quiero resolver mi problema.
Y lo digo así porque yo como ciudadano también paso, digamos, por los temas que me afectan, ¿no? Como todos los que estamos aquí. Bien, bueno, y para que haya esa fluidez, pues aparece ese concepto que se acuñó de interoperabilidad, ¿no? Bueno, todos necesitamos de los demás, ¿eh? Unos y otros estamos manejando, por decirlo de forma simplificada, información que los otros necesitan. La Administración General del Estado maneja la información de identidad, de residencia, de tributaria, de seguridad social, de catastro, de lo que fuera. Las comunidades autónomas manejan su información, de sus competencias, significativamente todos los reconocimientos de familia numerosa, discapacidad, las entidades locales la suya, las universidades, e incluso estamos en los terrenos de interacción pues, para todo lo que son la prestación de servicios en el mercado interior, la cooperación para la protección de los consumidores, todo lo que es el reconocimiento de pensiones de los miles de trabajadores españoles que desde los años 50 o 60 han ido a los países de Europa, Alemania y Bélgica, Holanda, Escandinavia, lo que fuera, y ahora eso se nota en la tramitación de las pensiones, es decir, que hay también elementos de interacción. Bueno, y una cosa que va a venir, la adelanto, luego ya la comentaré, que la Comisión quiere armonizar una colección de áreas de información administrativa y de procedimientos en línea en la Unión Europea, para que estén armonizados y homogeneizados y se puedan, digamos, hacer de forma transfronteriza, con lo cual, bueno, pues todo esto nos llega. Entonces, ese concepto tan escurridizo, al principio tan etéreo, bueno, pues se viene definiendo en el marco comunitario mediante una definición que pone en juego todos los planos, ¿eh? Es la capacidad que tienen las organizaciones de interactuar para alcanzar unos objetivos mutuamente beneficiosos, previamente acordados, y a través pues, de la puesta en común de información, mediante los procesos que están soportando todo eso y mediante la interacción luego ya de los sistemas tecnológicos, con lo cual entran en juego todos los planos, ¿eh? Y son esos planos los que van a permitir, y luego lo veremos, lo concreto. ¿Y todo esto para qué? Bueno, pues para dar respuesta a principios y derechos de los ciudadanos. Esto es algo que, digamos, nosotros en España hemos puesto sobre la mesa y sobre todo desde la Ley 11 de 2007, y nos hemos encontrado con que en el entorno europeo seguían moviéndose solo por motivaciones de eficacia y eficiencia, cuando esto tiene un alcance que va mucho más allá. Es decir, si yo voy a pedir una pensión o voy a una prestación o una ayuda, bueno, pues el que haya una interacción fluida entre, bueno, con la administración y entre las administraciones para resolver mi asunto, bueno, eso impacta, ¿eh? Eso impacta en los principios que tenemos y en nuestros derechos. Vale, favorece o facilita la cooperación en la prestación, desarrollo y prestación de los servicios, y luego, pues también los aspectos de eficacia, eficiencia, tiempo de respuesta, incluso, bueno, pues otros impactos que podríamos llegar incluso hasta la eficiencia energética, lo que fuera. Bueno, este es nuestro escenario que se proyecta incluso más allá, ¿eh? Pudiera llegar más allá. Bueno, vamos a ver el tema del marco legal favorable. Como decía, hemos hecho un esfuerzo titánico, toda la administración con mayúscula, en producir un marco legal favorable. El principio de seguridad jurídica preside todo lo que estamos haciendo. Bueno, tiene una cierta lógica ese desarrollo, porque bueno, pues es cuando han llegado las tecnologías de la información y la administración electrónica, porque también hemos investigado lo que ha hecho la administración de aquí en décadas para atrás en aspectos o otros ámbitos técnicos, es decir, porque había desarrollo normativo en puentes, canales, caminos, edificación, sismo resistente, en fin, carreteras, elementos técnicos, espectro radioeléctrico. Es decir, estamos haciendo algo, bueno, pues que responde a una lógica, ¿no? Y que está todo, además, de lectura recomendada en el Código de Administración Electrónica. El Código de Administración Electrónica lo tiene todo, y desde la semana pasada tiene también el Reglamento General de Protección de Datos, porque solo recogía legislación consolidada nacional
y estábamos insistiendo en que recogieran reglamentos europeos. Han incluido en la última versión que se pueden descargar del BOE el Reglamento General de Protección de Datos. Queremos que incluyan también el reglamento eIDAS. Bueno, ya veremos, pero tiene todo lo que tiene que ver con la parte, digamos, más administrativa, todos sus desarrollos, interoperabilidad, seguridad, identificación, firma, intermediación, registros, notificaciones, representación. Todos luego vamos avanzando, todos los temas también de datos, transparencia, datos abiertos, accesibilidad, protección de datos, administración electrónica judicial, con lo cual ahí tienen esa referencia, ¿no? Y entre todo lo que uno se tiene que ocupar o alguien tiene que prestar atención, si estamos manejando información o servicios, pues los datos personales tienen que estar protegidos, tendré que tener una seguridad, tendré que ocuparme de la interoperabilidad, de la accesibilidad, de la transparencia, de la reutilización, de la gestión documental, etcétera. Ahí está todo. Ya hemos introducido la Ley 11/2007. La Ley 11/2007 fue un punto de inflexión. Fundamentalmente tenía 3 partes: principios y derechos, las piezas de la administración y la cooperación. Y ahí se introdujeron los esquemas. Bueno, y la Ley 39 pues ha venido a dar un salto muy notable, porque en la parte expositiva el legislador nos dice que la tramitación electrónica debe ser la actuación habitual de la administración, una administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico. Bueno, esto, bueno, pues es todo un síntoma de la comprensión que se ha adquirido de los nuevos tiempos, ¿no? Y es un texto complejo, tiene muchas cosas, pero tiene 4 que son 4 mazazos. Dice que los actos administrativos se producirán por escrito por medios electrónicos, bueno, salvo que su naturaleza aconseja una forma de expresión y constancia, otra forma mejor de expresión y constancia, que los documentos administrativos se emitirán por escrito por medios electrónicos, con la misma salvedad, que el expediente administrativo tendrá formato electrónico y que las administraciones tendrán un archivo electrónico, ¿vale? Bueno, yo creo que la Ley 39 tiene muchas cosas, pero bueno, si ponemos un foco, estas 4 cosas, pues la verdad es que le dan un tono, ¿no? Y bueno, y dicho eso, pues nos encontramos en ese articulado que tiene muchos frentes, ¿no? Y que a veces tiene su lógica, pero a veces parece que los artículos, bueno, pues se han puesto de aquella manera, ¿no? Y digo, ¿cómo me enfrento a esto de una forma ordenada? Y esto impacta también luego en lo que vamos a ver de los servicios, la interoperabilidad. Bueno, pues soy una persona, como persona tengo derecho a relacionarme con la administración a través de un punto de acceso general, tengo derecho a obtener y a utilizar los medios de identificación y firma, tengo derecho a acceso a información pública, archivos y registros, a la protección de mis datos. Si doy un paso más, resulta que soy un interesado y tengo derecho a saber cuál es el estado de la tramitación de mis procedimientos y además a través del punto de acceso general. Tengo derecho a obtener copias, ¿vale? Tengo derecho también a que me asistan, esto es en la parte anterior, a que me asistan en la utilización de los medios electrónicos, ¿vale? Entonces tengo derecho a no aportar datos y documentos elaborados o que he aportado documentos no exigidos por la normativa. Hay unas consideraciones también sobre la entrega a los originales. Bueno, como persona física puedo elegir, pero puedo ser un obligado, y hay unos colectivos de obligados, entidades jurídicas, sin personalidad jurídica, profesionales con colegiación obligatoria para sus relaciones con la administración, los que representan a obligados, los empleados de las administraciones públicas en sus relaciones con las administraciones y también reglamentariamente aquellos colectivos de personas físicas que reúnen unas cualidades o unas características de capacidad técnica, económica, dedicación profesional, lo que fuera, ¿vale? A partir de ese momento yo, bueno, entro en relación con la administración y igual necesito la asistencia para la identificación y firma, para la presentación de solicitudes, para la obtención de copias, y ahí aparecen los funcionarios habilitados y sus registros que serán plenamente interoperables de todas las administraciones. Bueno, actúo yo o en representación
¿Voy yo directamente o va un representante en mi lugar o yo actúo en representación de otro? Y tiene que haber unos registros electrónicos, de apoderamiento que tienen que ser interoperables entre sí y también con los registros mercantiles de la propiedad y de los protocolos notariales, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí ya, bueno, pues inicio lo que fuera, ya me he identificado y empiezo con la tramitación. Bueno, tendré que, probablemente puedo entregar mi dirección electrónica al dispositivo donde me notifican, ahí tengo otros elementos. Tengo que identificar el código de la entidad a la que me dirijo y aparece el directorio común de unidades y oficinas de la Administración, lo que conocemos como el DIR3. Bueno, queríamos que hubiera aparecido de otra manera, pero es curioso, esta es una pieza fundamental de la interoperabilidad para las transacciones entre las entidades y a partir de ahí, pues la comparecencia, no sé qué, hasta la notificación, preferentemente por medios electrónicos. Si me notifican en papel, pues soy persona física, me lo van a poner también en la sede electrónica y si voy por la sede electrónica me lo ofrecerán para más veces y a lo largo de todo esto pues voy teniendo los documentos, el expediente y si todo ha ido bien pues termina en el archivo, ¿vale? Especialmente todos los elementos van teniendo aspectos de interoperabilidad, especialmente de forma agudizada todo este artículo 28 de, digamos, de no entrega de documentos que hayan sido elaborados por las administraciones, que hayamos aportado previamente y que de forma reiterada se dice que las administraciones tienen que recurrir a sus redes, sus plataformas de intermediación y otros sistemas. Bueno, todo esto que nosotros redactamos con tantas palabras es lo que responde al principio de la Unión Europea de solo una vez, ¿no? Y esto tiene su eco en la Ley 40, porque en la Ley 40, claro, es la ley espejo. Entonces se dice que las administraciones tienen que poner a disposición de las demás sus ficheros, con las condiciones y protocolos técnicos y funcionales, y tienen que estar además conectados a través de la red de comunicaciones de las administraciones, la red SARA, etc. Bueno, la Ley 40 decíamos que es una ley espejo. Vamos repasando una serie de cuestiones que son espejo de las anteriores en cuanto a los principios generales que vamos a ver. Bueno, se trata el tema de los órganos colegiados, que lo que interesa es que se pueden convocar, sus sesiones realizarse y grabarse, adjuntarse al acta y remitir por medios electrónicos. Luego una serie de aspectos que tienen que ver con la actuación de la Administración, su identificación, firma, actuación administrativa automatizada, también la parte de archivo, y luego una serie de aspectos, vamos a decir, más de eficacia y eficiencia, que tienen que ver con los recursos compartidos, los sistemas comunes, los esquemas de interoperabilidad y seguridad, y también la reutilización de la información. Bueno, los aspectos de interoperabilidad y de seguridad han pasado a los principios generales. Entonces, las administraciones se relacionarán entre sí asegurando interoperabilidad y seguridad, garantizarán la protección de los datos de carácter personal y también, digamos, facilitarán la cooperación en la prestación de los servicios, ¿vale? Y ya se introduce en el 156 los dos esquemas, en particular el de interoperabilidad. Reúne, bueno, pues criterios y recomendaciones de seguridad, normalización y conservación, que es la formulación que se viene manteniendo y que tiene su origen hace años, bueno, pues que tienen que tener en cuenta las administraciones para la toma de decisiones tecnológicas que favorezcan la interoperabilidad, ¿no? Esa capacidad. Y además, bueno, hay un órgano que es la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, que preside la Administración General del Estado y ahí se sientan las comunidades autónomas, la representación de la FEMP y la representación de la CRUE, y que entre sus funciones están promover la compatibilidad y la interoperabilidad, también impulsar el desarrollo de la Administración electrónica y asegurar la cooperación. Bueno, el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Bien, se creó en la Ley 11/2007, se ha recogido en la Ley 40, se instrumenta como un Real Decreto, y esto fue algo novedoso porque en otros Estados miembros
pues se hizo a través de unos documentos muy bonitos, con muchos gráficos, desvinculados de su marco legal, de su legislación, de la administración electrónica, y nosotros decidimos imbricarlo dentro del marco legal. ¿Vale? Es de aplicación a todas las administraciones, se ha hecho con la elaboración de todas las administraciones y otros actores implicados, se instrumenta en un Real Decreto, que es el 4/2010, se desarrolla a través de las normas técnicas de interoperabilidad. Los objetivos, bueno, pues crear unas condiciones que permitan la fluidez para el ejercicio de derechos y obligaciones, proporcionar elementos comunes, lenguaje, conceptos, instrumentos que favorezcan la cooperación entre administraciones y también comunicar a otros esas necesidades por parte de la administración, y también vamos a ver que ayuda a introducir racionalidad que va a favorecer la aplicación de las políticas de seguridad. Bueno, pero el diablo está en los detalles, ¿vale? Esto funciona como el principio de la cadena, y la cadena se rompe por el eslabón más débil. Sí, aquí tenemos muy habitualmente, cuando estamos desplegando servicios y actuaciones, pues piezas que individualmente pues pueden considerarse como buenas, pero claro, cuando se ensamblan es cuando crujen, ¿no? Y entonces, pues bueno, la interoperabilidad tiene cantidad de detalles, y de detalles que producen en cualquier momento la quiebra, y hay que aterrizarlos. Voy a poner un ejemplo. Cuando estábamos discutiendo los metadatos mínimos obligatorios del documento y expediente, pues decíamos, vale, pues tiene que haber en ese, como metadatos de ese documento y expediente, pues tiene que haber una identificación del órgano, ¿no? Que es el que está ocupándose, por ejemplo, de ese expediente. Dices, vale, estupendo. ¿Y cuál es el esquema de valores? O sea, ¿cómo identificamos a todas las unidades de la administración? Es decir, es que es muy fácil, llegas hasta ahí y dices, bueno, y ahora el paso siguiente. Y eso ocurre con muchas cuestiones. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, la interoperabilidad tiene que ocuparse, nos tenemos que ocupar de, bueno, unos principios que tenemos que tener presente, de los aspectos organizativos, de la relación de las organizaciones, de los aspectos relativos a la información, semántica, sintaxis, tenemos que tener presentes los estándares, tenemos que no inventar la rueda y reaprovechar también y reutilizar. Lo vamos a ir viendo, y luego hay aspectos que requieren una atención focalizada, todos los del documento, firma, y tenemos que concretar también esas cosas que decía que no se pueden concretar en un Real Decreto, que hay que concretarlas en unas normas técnicas, y que hemos llegado ya, y al principio producía vértigo, pero ya nos hemos acostumbrado a que un texto que se publica en el Boletín Oficial del Estado tenga una estructura XSD, por ejemplo, ¿vale? Y hemos vencido ese vértigo cuando había otras ramas, digamos, de aspectos técnicos de los cuales se ocupa la Administración, que llevaba ya mucho tiempo produciendo normativa en la que incluye especificaciones, diseños y elementos técnicos complejos, ¿no? Bueno, esos principios, pues esto, todo lo que termina en DAZ, hay que ocuparse de ello desde el principio. La interoperabilidad, la privacidad, la seguridad, la accesibilidad. Todo esto responde a la cláusula de by design, ¿no? Esto hay que ocuparse desde la concepción de los sistemas que van a vivir en un ecosistema, en una urbanización. Es decir, nosotros insertamos un sistema como quien inserta una casa en un solar. Hay unas reglas de distancias, de anchos, de alturas, y hay unas bocas de todos los servicios, ¿vale? Tenemos que atender a un carácter multidimensional. Hubo momentos en que alguien pensaba, en tiempos pasados, no, es que solo con el tema de estándares ya resuelto la interoperabilidad, o solo conectándome, o solo con los modelos de datos. O sea, no, aquí hay que ocuparse, que lo vamos a ver, de todo, de los elementos que habilitan esa interacción hasta el último aspecto técnico. Y además eso con el principio de la cadena. Y todo ello lo tengo que hacer en un escenario, digamos, modular, donde puedo ir juntando los building blocks, las piezas, los componentes elementales. Estas dimensiones de la interoperabilidad, tengo que tener un marco legal favorable, que nosotros somos afortunados si lo tenemos. Nosotros no podemos reprochar a nuestro marco legal, siempre puede ser perfeccionable e irá evolucionando, no podemos reprochar al marco legal que pone trabas. Es más, ahora en este momento tiene un carácter tractor. Tenemos que ocuparnos de la interacción de las organizaciones.
Aquí entrarían otros temas de procesos, etcétera, pero en nuestro ámbito fundamentalmente tenemos que tener los acuerdos, los convenios que habilitan toda esa interacción. Todos los modelos de información veremos para que la información sea procesable automáticamente por sistemas que no participaron, ¿no? Tenemos que interactuar con todos los sistemas tecnológicos, a ser posible con estándares y de forma que cada uno de los actores tenga independencia en la elección y pueda funcionar con su entorno preferido. Y luego, el tiempo. El tiempo, todos no estamos al mismo paso y además pues impacta en lo que es la conservación y la recuperación de la información. Vamos a ir viendo los aspectos. ¿Me he pasado algo? Vale. La interoperabilidad organizativa. Bueno, pues un elemento muy, digamos, expresivo de la interoperabilidad organizativa son los convenios que tenemos firmados con todas las comunidades autónomas y con CRUE en relación con la prestación de los servicios. Bueno, esto, como decía, si va con la manita, van a la página de los convenios y yo les invito a que se miren esos convenios porque además el anexo describe de una forma muy sucinta las claves de los servicios. O sea, para tener una fotografía de los servicios que van incluidos en esos convenios es muy interesante mirar alguno de ellos, ¿vale? Todos esos servicios que van, pues que tienen que ver con la identidad, con la firma, la intermediación, las notificaciones, el intercambio de registro, apoderamientos, en algunos casos también documento, archivo, etcétera. Los inventariados y codificación. El tema de la interoperabilidad semántica, bueno, pues el tema de la interoperabilidad semántica a veces está bastante, digamos, con zonas grises con la parte organizativa y hay aspectos estratégicos. Aquí tenemos que trabajar. Hicimos una norma técnica que yo suelo decir que es un proof of failure, con mucha buena voluntad. Queríamos que todo el mundo publicara los modelos de datos y queríamos integrarlos, etcétera. Pero bueno, ahí tenemos que darle una vuelta en el nuevo escenario. Pero hay aspectos estratégicos. El inventariado y codificación de los objetos administrativos, sean las unidades de la administración o los servicios y los procedimientos, ¿no? Que eso es clave para el flujo de los documentos, los expedientes, los asientos registrales, las transacciones o intercambios de información de todo tipo. Yo pongo siempre el ejemplo de la codificación, o sea, con el código IBAN, el código de las cuentas que manejamos todos desde hace lustros y que permite transacciones entre entidades, ¿no? Y desde hace años incluso hay ya lo visitamos en el 98, el sistema de compensación bancario cero papel, en el 98. Pero claro, estamos acostumbrados al código IBAN, entidad, sucursal, dígito de control y cuenta. Bueno, pues tenemos que tener también eso. Ya lo tenemos. En su día, cuando lo estamos discutiendo en 2008-2009, había quien decía, mis ojos no lo verán, lo tenemos. Lo tenemos, bueno, lo tenemos hasta el punto que desde la Unión Europea se nos pregunta por ello. Porque es un elemento especialmente habilitador. Lo mismo que el SIA, el Sistema de Información el Sistema de Información Administrativa, que codifica los procedimientos y los servicios y además de repente ofrecen unos potenciales insospechados en algunos momentos porque permite la cuadratura del círculo y la vinculación con la clasificación funcional en el mundo de los archivos y de repente permite cuadrar todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista, digamos, más de procedimientos con el punto de vista del archivo y de la conservación de la información. ¿Hay otros elementos de interoperabilidad semántica importantes? Pues los modelos relativos al intercambio de asientos registrales, la factura electrónica, la contratación electrónica, todo lo que hay alrededor de la intermediación u otras estructuras que hay alrededor de lo que es la firma, etcétera. Ahora, bueno, tenemos que trabajar y estamos trabajando con la vista también en darle otra vuelta a todo el tema de la interoperabilidad semántica y pensar en términos de reutilización por la propia administración de su propia información y datos, ¿no? Bueno, otro tema de interoperabilidad semántica, también una fuerte componente, es la intermediación de datos. Es decir, que lo que nos permite consultar los registros primarios para nuestros propios procedimientos y evitar el tener que pedir al ciudadano documentación. Es
Es decir, todos hemos conocido, los que estamos aquí, en un tiempo pasado, hace ya bastantes años, el tener que hacer una gestión y tener que pasar por el ayuntamiento, la comunidad, la administración general, el ministerio que fuera para nuestros asuntos, y hoy en día, pues eso se ha minimizado drásticamente, porque la magnitud del número de transacciones que se realiza con esto al año, pues debe estar por los, no me acuerdo exactamente, pero debe estar por los 70 millones de transacciones al año, que son 70 millones de papeles o certificados eliminados de la circulación. Este documento, que tienen también el enlace, es un documento que reúne los elementos, digamos, de información que se manejan a través de la plataforma. Bueno, hay una serie de actuaciones en materia de interoperabilidad en el ámbito europeo. Los estándares, esto es un clásico, es decir, manejemos los estándares en las condiciones que contempla la normativa y también desde el principio para que los servicios sean la información manejable, visualizable, operable, a ser posible, desde plataformas alternativas, ¿no? Y demos opciones. Esto hay veces que es difícil y hay aspectos que generan complejidad, pero por lo menos si somos conscientes, y eso está limitado, digamos, las limitaciones se restringen a ciertos ámbitos que puedan operar o sufrir una cierta dificultad, bueno, pues está bien, pero por lo menos que seamos conscientes. Y aquí ha habido un recorrido interesante, porque yo creo que hoy en día sí hay conciencia. Otra cosa es que luego la trinchera es muy difícil y hay veces, pues sí que es posible, pero lo deseable es que nuestros interlocutores podamos todos podamos tener una cierta independencia en la capacidad de elección y no condicionemos a ciudadanos o a otros sectores a la utilización de ciertos ámbitos o soluciones, etcétera. Bueno, ahí tienen la información en la página del PAE de lo que se ha ido haciendo, del catálogo de estándares y de un escenario que hoy en la Unión Europea, porque antes la política de estándares en la Unión Europea nos restringía a que solo podíamos citar formalmente normas oficiales, estándares oficiales, los que son de tipo UNE hoy en día, CEN, CENELEC, ISO, pero claro, estuvimos demostrando en algún momento que el grueso de las especificaciones que manejamos en nuestros servicios de administración electrónica y en la administración, en la sociedad de la información, pues al final vienen de W3C, de OASIS, IETF, etcétera. Entonces, bueno, la Unión Europea encontró un mecanismo de forma tal que se llama identificación, identifica ciertas especificaciones de estos productores de especificaciones, ¿vale? Publica una decisión y en ese momento se puede referenciar formalmente en compra pública, en un pliego de prescripciones técnicas, ¿vale? Entonces, este es el mecanismo que ha encontrado la Unión Europea para ir introduciendo pues algunas referencias, especificaciones que eran muy obvias. Ahí tienen, digamos, un enfoque, porque esto no había referentes, ni había normas, ni había taxonomías. Es el enfoque que hemos encontrado en su día para organizar los estándares, mejor o peor. A nosotros nos pareció adecuado. Habrá que actualizarlo. Estamos también viendo a ver qué pasa con el catálogo de estándares de la Unión Europea, que están produciendo uno, porque si eso se termina de asentar, pues igual resulta que no necesitamos cargar con este esfuerzo, que es un esfuerzo considerable, mantener esto, que tiene del orden de casi 100 entradas, no pretendía ser una enciclopedia de las tecnologías, pero tiene un esfuerzo y si lo hace la Unión Europea, pues nos ascribimos a eso y nos hemos liberado de esa carga. Otro elemento clave para la interoperabilidad y la cooperación son las infraestructuras y servicios comunes. En su día se recogió así en el esquema, sobre todo con referencia a la adhesión a las de la Administración General del Estado, y hemos ido progresando en la producción de un ecosistema y además con base legal. Bueno, ahí vais a ver que están las referencias a el catálogo de servicios de administración digital, ¿vale? Y la declaración de servicios compartidos. Vamos a hablar. Hemos ido progresando en el desarrollo de servicios comunes. Algunos al principio tenían un carácter de infraestructura y ahora ya van respondiendo a las piezas clave, digamos, del procedimiento administrativo. La Secretaría General de Administración Digital tiene competencias en mantener y desarrollar este catálogo y en la AGE se dio una vuelta de tuerca. Y la vuelta de tuerca fue que se crearon los servicios compartidos, que tienen ese carácter obligatorio y sustitutorio, ¿no? Y se referencian en el Real Decreto 806-2014 de gobernanza. Bueno, se ha producido
una primera declaración en 2015 con esa lista de 14 servicios. El entorno es complejo porque algunos de ellos luego resulta que se proyectan a las demás administraciones. Pero bueno, es una primera gran señal porque, digamos, es una línea de identificar cuestiones que responden a necesidades transversales y de alguna manera es poner negro sobre blanco que no tiene sentido estar unos y otros desarrollando las mismas cosas. Pues no tiene ni racionalidad ni economías de escala. Bueno, ahí está la página donde tienen la información del catálogo de servicios comunes. Una de las piezas clave, yo creo que esto no necesito tampoco mayor desarrollo de la interacción de todas las administraciones, es la red SARA, la red de comunicaciones. Conecta a la Administración General de Estado, las comunidades autónomas, vamos a andar por encima de 4.000 y bastantes entidades locales, en fin, nos conecta con la red transeuropea TESTA, con lo cual tenemos interacción con administraciones de otros Estados miembros, Unión Europea, etcétera. Tiene también servicios de seguridad encima. ¿Os acordáis de lo que hemos visto de la Ley 39? Y decíamos, soy persona, tengo derecho a relacionarme con la Administración a través del punto de acceso general, tengo derecho a saber del estado de situación de mis procedimientos de una forma sensata a través de un punto, la carpeta ciudadana del punto de acceso general, como ciudadano, como empresa, y no a peregrinar por todas las sedes electrónicas de la Administración, ¿vale? Tengo, bueno, me voy a identificar para hacer algo y tengo ahí clave. Si luego tengo que firmar en alguna de las cuestiones que me exijan firma, pues están los servicios de firma. Luego, lo ligado a la representación y todos los registros electrónicos de apoderamientos, los registros de funcionarios habilitados, que todo esto tiene que ser, como decíamos, interoperable. Voy a hacerlo por el medio electrónico o como me presento con mi documentación en papel, y ya saben que si voy con la documentación en papel, y lo dice, creo que es el artículo 16 de la Ley 39, se digitaliza, eso a partir de ahí fluye por el medio electrónico, sistema de interconexión de registros, y yo me voy a mi casa con el papel. Y bueno, hay otros servicios que permiten, digamos, funcionalidades más amplias de registro, hasta que ya llego al final de la tramitación y tengo las notificaciones. Bueno, tendré ahí la intermediación y lo que haya de por medio de gestión documental y finalmente de archivo. Hay unos elementos que son columnas vertebrales como la red SARA, y tengo también toda esa trastienda que es imprescindible, que es un catalizador que lo permite todo, que es el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Atributos, que es el DIR3, además que se puede explotar a través de servicios web, y el Sistema de Información Administrativa. Luego hay otras cosas que se salen un poco de lo que es este flujo del procedimiento, como FACE, etcétera, bueno, pues que tienen un... Y todo esto funciona como elementos, como componentes elementales, los building blocks. Y aquí es donde aparecen los aspectos concretos. Cuando yo accedo, no sé si habéis accedido a carpeta ciudadana, ¿habéis accedido a vuestra carpeta? ¿Tenéis clave permanente, certificados de acceder a vuestra carpeta? Hacedlo. Y además como parte, digamos, del trabajo preparatorio de lo que estáis estudiando. Entrad porque os va a sorprender, es espectacular. La carpeta, digamos, no existe como algo físico, es virtual. En el momento que nosotros entramos, bueno, luego si es caso, no sé si tengo acceso a internet. ¿Tengo acceso a internet? Sí, hay una wifi. Bueno, si es caso en algún momento entro a mi carpeta. Bueno, el caso es que veréis que eso se construye dinámicamente. Se construye dinámicamente con la información que os afecta de vuestros expedientes, de vuestros intercambios, de lo que habéis pasado por registro, de las intermediaciones, de las notificaciones, para acceder o comparecer de cara a las notificaciones. Y además lo estamos planteando como un elemento de transparencia, porque vemos si ha habido por alguna cuestión transacciones de intermediación, ahí vemos también que ha habido esas consultas, ¿vale? Y entonces se van tirando de todas las piezas. Ahora ya que vamos generando todo esto, pues generamos valor añadido, ¿no? En el tema de la interoperabilidad también estamos llamando a que las demás administraciones hagan uso
de las plataformas de la AGE. Si no lo hacen, que lo justifiquen, pero desde luego que cumplan con los esquemas de interoperabilidad y de seguridad. El tema de la reutilización, pues hemos ido llamando a promover la reutilización, a reutilizar, a poner las cosas en condiciones que se favorezca la reutilización, que se pongan con unas licencias que la favorezcan, como las de fuentes abiertas o la UPL, a que haya directorios y a que esos directorios se consulten, ¿no? Ahí tenemos el Centro de Transferencia de Tecnología. Hay grandes cosas que estamos utilizando y que son fruto de la reutilización. @firma, en primer lugar, se construyó sobre los trabajos de la Unión Europea sobre las listas de confianza. Fue un desarrollo de la Junta de Andalucía y se cedió con un convenio al Ministerio entonces de Administraciones Públicas. Y es uno de los grandes sistemas, una de las grandes piezas. Y así ocurre con unas cuantas cosas, ¿no? Y resulta que esto que habíamos introducido en los artículos 16 y 17 del esquema, pues tiene eco en los artículos 157 y 158 de la Ley 40, donde se dice que las administraciones pondrán a disposición de las demás, bueno, pues al final se puede repercutir un coste, podrán ser declaradas de fuentes abiertas, eso significa que hay que acompañarlas de unas licencias adecuadas, que hay que consultar los directorios donde están estas soluciones, que si hay soluciones que se adaptan a lo nuestro, pues que tendremos que utilizarlas o justificar por qué, y que las administraciones tenemos que mantener unos directorios y que los tenemos que mantener integrados, ¿no? El Centro de Transferencia de Tecnología, digamos, implementa ese directorio general de la Administración General del Estado que está vinculado con los demás y con el de la Unión Europea. Aquí está el Centro de Transferencia de Tecnología, que está vinculado con JoinUp, que es el instrumento equivalente en la Unión Europea, y si a alguien le interesa introducirse en este mundo, hemos producido una guía de reutilización de activos, de aplicaciones, software, información, estructuras de modelos de datos, documentación, incluso de datos, y bueno, pues muy valorada. Y luego otro aspecto, que aquí abrimos un mundo y necesitaría una sesión sola, es el de la reutilización de la información del sector público. ¿Qué es lo que interesa aquí? Pues que los agentes reutilizadores puedan reutilizarla de forma automatizada para generar servicios de valor añadido. Y aquí lo que interesa, claro, es que esa información esté en unos formatos que permitan su captación y procesamiento automatizado. Pues ahí tienen, hay una norma técnica, hay unas guías, está toda la iniciativa Porta, el portal datos.gov.es, la firma electrónica. La firma electrónica está al servicio de la confianza, de la seguridad, de la integridad, de la autenticidad, del no repudio, pero es un galimatías desde el punto de vista de la complejidad, sobre todo la firma electrónica basada en certificados. Bueno, pues ahí tenemos la política de firma de la AGE, que podrá ser utilizada como referente por otras administraciones, y todo lo que hemos producido. Y esto también es para otra jornada, es decir, la norma técnica de política de firma, la política, todo el anexo de certificados y toda la plataforma que estamos produciendo. El tema del documento electrónico fue una lucha, pero lo conseguimos introducir tanto en el esquema nacional de interoperabilidad como en el marco europeo de interoperabilidad. Es una pieza clave de la interoperabilidad porque los documentos y los expedientes fluyen y bueno, y doy fe de ello porque incluso, digamos, me he visto implicado como en mi labor diaria en temas en los que he visto cómo eso fluye. Estoy por ahí en un asunto que requería remitir una información a órganos judiciales y funciona perfectamente la remisión de expedientes electrónicos, de expedientes administrativos electrónicos al ámbito de la justicia. Bueno, pues ya lo tuvimos muy claro en su día y hubo que explicarlo, pero pudimos introducir que se tomaran medidas organizativas y técnicas para la conservación y la recuperación, desde la identificación, todo lo que es la identificación, clasificación, descripción, todo lo que es visualización, conservación, en su caso pues las transferencias, las destrucciones, bueno, todo lo que haya conforme al marco hasta el final, ¿no? Es un ciclo, yo creo que, es un continuo más que un ciclo, porque hoy en día es más una flecha continua que un ciclo. Tímidamente hablábamos de los repositorios equivalentes a los archivos tradicionales, hoy ya con la ley 3940 hablamos del archivo electrónico y hay que ocuparse de la seguridad, de los formatos y de la digitalización.
Bueno, pues ahí hemos producido también un esfuerzo enorme, porque había que aclarar qué es un documento, cuál es su estructura y componentes, qué es un expediente electrónico, cuál es su estructura, componentes, todo ello también para su flujo, acceso, cuáles son las claves de la digitalización, los documentos digitalizados, el proceso de digitalización, aclarar lo que son las copias, que no fue nada fácil, es decir, la copia electrónica auténtica, la copia electrónica de documento papel, la copia papel de documento electrónico, todo esto que pues tiene en su momento con el folio en blanco pues había que aterrizarlo, y evidentemente pues las organizaciones tienen que tener una política implicada en todo lo demás de gestión de documentos electrónicos, contemplando todos los procesos, y vamos avanzando en esta cuestión. Ahí tenéis los enlaces a las normas técnicas de interoperabilidad de documento. Bueno, todo esto junto con las demás, la de catálogo, bueno, tenemos la de catálogo, documento, expediente, digitalización, copias, gestión documental, la de política de firma, la de protocolos de intermediación que trata los agentes en la intermediación y las condiciones de la plataforma de intermediación, la de conexión a la red SARA, con las condiciones de conexión y los agentes que se comunican a red SARA, el intercambio de asientos registrales y una norma técnica también relativa a la reutilización de la información del sector público. Tenéis las guías, o tienen las guías de aplicación que desarrollan, porque las normas son muy escuetas. Las guías van explicando un poco cuáles eran las alternativas, el porqué y todo el contexto, y son muy apreciadas y además muy, digamos, aclarativas de las cuestiones. Hemos hecho también un punto focal de archivo electrónico, donde vamos recogiendo políticas de gestión documental y todo lo que hay sobre documento, expediente, metadatos, que hemos hecho el esquema de metadatos también, y una guía de auditoría. Aquí hemos seguido el modelo del Esquema Nacional de Seguridad, las medidas organizativas, operacionales y técnicas, porque era una demanda. Hemos producido una primera versión y había una demanda en cuanto a, digamos, la orientación concreta para verificar, ¿no? Digamos que se cumple la interoperabilidad. Bueno, me han pedido que dé unos flashes del reglamento EIDAS. Esto también da para una sesión, con lo cual yo doy las claves. Es un reglamento, es de aplicación directa, se publicó en 2014 y establece fundamentalmente para nosotros dos cuestiones de gran interés, que son las condiciones para el reconocimiento de los medios de identificación electrónica de personas físicas o jurídicas, digamos que manejan, o del ámbito de sistemas de identificación de otros notificados de otros Estados miembros. La noción de notificado es importante, estamos en ello. Alemania ya ha dado el paso para notificar su sistema o esquema de identificación. Hay unos plazos que están corriendo y, si no recuerdo mal, a partir de finales de septiembre de 2018 ya los Estados miembros tenemos la obligación de reconocer la identidad electrónica que corresponda a los sistemas de identificación notificados de otros Estados miembros. Y el otro tema que nos interesa es el marco jurídico de la firma electrónica, del sello electrónico, de los documentos electrónicos y también de los sellos de tiempo electrónicos, los certificados de autenticación de sitio web, etcétera. O sea, dos grandes cuestiones. Uno, la interoperabilidad de la identidad electrónica en la Unión Europea y esa interoperabilidad de la firma, el documento, es decir, un marco jurídico para esos elementos en la Unión Europea, que antes no existía, ¿vale? Bueno, como decía, lo que perseguimos con la identidad electrónica es ese reconocimiento en línea de, digamos, instrumentos que se proceden de otros Estados miembros cuando estén notificados, que se ha previsto ese mecanismo formal. Nosotros estamos en ello y es uno de nuestros deberes como país en 2018. Bueno, y también pues se han ido ordenando también todo lo que es la parte de la identificación, autenticación y los niveles de aseguramiento en 3 peldaños, bajo, sustancial y alto, y hay unos reglamentos de ejecución. Hay un reglamento de ejecución que va explicando el 1502, si no me equivoco, 2015, 1502, que explica los
niveles en relación con el registro y con la identificación y autenticación, y luego hay un reglamento de ejecución que es el 2015-1501, que trata marco de interoperabilidad para la identidad electrónica en la Unión Europea. En el tema de los servicios de confianza, bueno, pues lo que se perseguía es eliminar también las barreras en el mercado interior para ese flujo de esos elementos de confianza, la firma electrónica, los sellos electrónicos, también los de tiempo, el documento electrónico. Bien, se hace esa distinción que es un galimatías de cualificados, no cualificados, etcétera, y que estarán estudiando, y algunas novedades, y entre las novedades pues está la que nos permite la firma electrónica en la nube y la implementación de clave firma. Cuando hemos modificado el Esquema Nacional de Seguridad, hemos alineado una colección de temas. La verdad es que tenía que haber puesto aquí un resumen, porque no solo hemos alineado la parte de identificación con los niveles bajo, sustancial y alto, y la parte de autenticación, la medida de autenticación, con todo lo que se dice sobre el registro, los factores y las credenciales, sino también hemos ajustado lo que se dice de firma electrónica, sellos de tiempo, en fin, acceso a servicios web, etcétera, en el esquema, ¿no? Y estamos haciendo los deberes para poder tener ese reconocimiento mutuo y ese reconocimiento transfronterizo. Pues hemos desplegado el nodo eIDAS. España ha sido el primer país de la Unión Europea en desplegar el nodo eIDAS, ¿vale? Lo tenemos ahí. Seguimos con trabajos de integración con nuestros servicios. Estamos pilotando además actuaciones con múltiples entidades. Y bueno, pues está conectado con los nodos eIDAS equivalentes de los demás Estados miembros. Bueno, lo estamos haciendo también con financiación y apoyo de instrumentos comunitarios de CEF para la implantación, operación, digamos, conexión de servicios e integración con otros servicios. Y bueno, ahí tenéis una información general. Y bueno, algunas ideas, es decir, a nosotros el tema del documento electrónico es importante. En la Unión Europea, en materia de documento electrónico, no se va mucho más allá. Y esta es una laguna, porque en la Unión Europea no hay una suerte de ley de procedimiento administrativo que da más allá. Y bueno, pues no se concretan, por ejemplo, los aspectos de detalle y de validez del documento administrativo como se concretan en el artículo 26 de la Ley 39, ¿vale? Esto incluido aquí a título orientativo, la firma electrónica avanzada, la firma electrónica cualificada, el certificado de firma. Esto hay lo mismo, tendría que introducir lo mismo con el sello electrónico, el sello electrónico cualificado, el certificado, etcétera. Pero esto se va a una sesión. Les apunto que hay que saberse estas definiciones porque se presta a preguntas en el test y a preguntas del tribunal. Bien, la definición de la firma electrónica avanzada, que es un clásico, ¿vale? Y el tema de los efectos jurídicos de la firma que no se nieguen por el mero hecho de que sea firma electrónica, ¿no? Y que la firma electrónica cualificada pues tenga un efecto jurídico equivalente al de la firma manuscrita. Esto es carne de pregunta, todo esto es carne de pregunta de test y de pregunta de tribunal al leer el ejercicio práctico. El marco europeo de interoperabilidad, bueno, es un elemento tractor. Se produjo una primera versión hace ya bastantes años, hacia 2004, luego hay una comunicación de 2010, se ha producido una nueva versión en primavera, en marzo de 2017, y esto está para resolver los problemas de los ciudadanos, o para conectarnos y resolver el problema de un ciudadano, o para las políticas comunitarias, ¿no? Bien, hay una serie de principios de subsidiariedad, los principios que tienen que ver nuclearmente con la interoperabilidad, los principios que tienen que ver con las expectativas del ciudadano y los principios que tienen que ver con la cooperación administrativa. Bueno, hay una dinámica, es decir, hemos ido reproduciendo hasta cierto punto los niveles que hemos comentado antes, y luego hay, además de los 12 principios, 47 recomendaciones y unos instrumentos comunitarios para elaborar y mantener este marco y elementos relacionados. Uno de ellos el programa ISA 2016-2020, que fundamentalmente trabaja
en el tema de los marcos, servicios comunes, el impacto de las TIC en la legislación, o de la legislación en las TIC. Bueno, son implicaciones cruzadas y, que tiene un programa de trabajo. Estamos influyendo. Es un programa de trabajo, lo contrata la Comisión, es un tipo de enfoque, pero bueno, se pregunta a los Estados miembros y nosotros hemos dicho que se trabajara en su día sobre documento y expediente electrónico y sobre atributos de representación, por ejemplo, entre otras cuestiones que nos interesan. Y luego hay un instrumento comunitario que es el CEF, que está trabajando en los servicios digitales de infraestructura y los componentes elementales, también para utilizarlos como piezas de Lego, principalmente los que tienen que ver con identidad electrónica, firma electrónica, factura electrónica, contratación y traducción automática, y hemos conseguido colocar, y aquí España estuvo detrás, el de archivo electrónico, que empezará a andar ahora en el programa de trabajo de 2018, y aquí hay dos cosas. Hay partes que las contrata la Comisión y hay partes que suelen ser las de, digamos, cómo me vinculo desde servicios en mi Estado miembro o de administración, incluso privados, a estos componentes elementales, y entonces participo en acciones cofinanciadas. Algunas implican condiciones con partners de varios Estados miembros, a veces puedes ir solo de tu país o tú solo, en fin, depende de los temas. Había apuntado antes el principio de solo una vez, el amor que le tiene la Comisión últimamente a los reglamentos, y se nos viene encima un reglamento que va a armonizar una colección de informaciones administrativas que afectan al ciudadano, a las empresas, y de procedimientos para que se puedan hacer en línea, incluso para que se puedan hacer de forma transfronteriza. Y esto va a implicar que la información tenga unas determinadas características en nuestras sedes electrónicas y que pueda haber tráfico de intercambio de evidencias, que le llaman allí, de evidencias en relación con lo que estamos haciendo de forma transfronteriza, y que nosotros llamamos intermediación, ¿no? Y hay proyectos en la Unión Europea, como ese que apunto ahí, que está por resolver esa cuestión, que está por resolver. Nosotros lo hemos resuelto. Nos miden y nos miran por arriba y por abajo. Bueno, vamos haciendo los deberes, pero el hecho de que salgamos razonablemente bien, pues no significa que nos podamos distraer. Ahora vamos a iniciar un nuevo ejercicio de aquí a septiembre que nos van a mirar en relación con el nuevo marco de interoperabilidad. Y bueno, pues venimos haciendo los deberes y ya se han dado cuenta en la Unión Europea de que, bueno, algo bien hemos hecho. Y en el tema de los datos abiertos también. Esto es del informe de madurez de 2017 y ahí, bueno, ahí estamos. Antes estábamos en primer lugar o segundo lugar. Bueno, lo importante es estar ahí en la cabeza. También se han fijado en esto porque estamos tratando de eso que decía tan escurridizo, de contarlo de alguna manera, y tenemos el cuadro de mando, DataPSI, donde vamos monitorizando, bueno, tratando de obtener indicadores del enfermo, ¿no? Tomamos una muestra y la analítica para ver cómo va en los temas que podemos considerar de interoperabilidad. Y ahí tendremos que seguir avanzando. La cooperación. Dejo unas claves porque se tratará probablemente en alguna otra sesión. Hay una cooperación en la Administración General del Estado a través del Real Decreto de Gobernanza, con esos, digamos, órganos, con la Secretaría General de Administración Digital ahí en un papel crucial en relación a dinamizar el Comité de Estrategia TIC, su secretariado, presidir el Comité Ejecutivo. Bien, la vinculación con las comisiones ministeriales de administración digital, tiene un comité de dirección TIC y unos grupos de trabajo. Además tenemos foros con stakeholders, con actores interesados en factura, carpeta, documento. Ya he mencionado antes la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, que ahí tenéis detalle que tiene una colección de grupos de trabajo, algunos de ellos pues muy activos y con resultados, y además que permite acuerdos, como decía antes, crecientemente más concretos. Hemos ido pasando los aspectos más conceptuales a aterrizaje. Un aspecto muy notable es que ha habido un acuerdo en cuanto a generar un punto general de notificaciones en carpeta ciudadana, punto de acceso general, similar al punto general de entrada de facturas. Y esto requiere, digamos, la aquiescencia, el acuerdo, el apoyo, la adhesión de todas las administraciones. Todo esto es un esfuerzo colectivo, multidisciplinar, ahí pone 200, pero son muchos más, de todas las administraciones a lo largo del tiempo. Retos y conclusiones. Bueno, yo creo que ya
Ya he dicho lo de las leyes 39 y 40, el contexto, toda nuestra dinámica de marco legal, cooperación y servicios, nuestro contexto de alineamiento de la Unión Europea y bueno, y cuestiones que no debemos perder de vista, es decir, esa dinámica que hay que nos arrastra y que nos mide el mercado único digital y todo lo que se proyecta a partir de ahí, un marco legal creciente que nos afecta en todo lo que estamos haciendo de servicios de administración e información que estamos manejando, de identidad electrónica, accesibilidad, protección de datos, en fin, seguridad y lo que vendrá, ¿vale? Tenemos una evolución hacia escenarios de aplicación más concreta, una fuerte contextualización, como eso que decía del principio de solo una vez, y lo que se nos viene encima. El día 1 de febrero la Unión Europea ha abierto un observatorio de blockchain y bueno, la High Performance Computing, la computación de alto rendimiento, ha vuelto a aparecer ahora después de 20 años por ahí errante en relación con la explotación de grandes conjuntos de datos, los datos abiertos, el Big Data, etcétera, la inteligencia artificial, el análisis de datos, incluso, bueno, son cosas que se mencionan en la declaración ministerial, ¿no? Y bueno, con esto llego al final ya a las preguntas. Vale, muchas gracias. Miguel Ángel. Me he ido un poco de tiempo, pero hacemos preguntas, ¿no? Nos da tiempo. Sí, hay 20 minutos para preguntas. Sí, quien quiera preguntar, que levante la mano y Luis le acerca el micrófono. Bueno, responderé hasta donde llegue mi leal saber y entender, porque, como habéis visto, aquí se abren muchos mundos, algunos de ellos muy especializados, que requieren luego su especialista y su sesión propia. Luis. Sí. ¿Dónde? Ahí en... Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias, lo primero de todo, por toda esta exposición que ha estado muy interesante. Yo quería hacer dos preguntas. Una, ¿cómo estamos en comparación con otros Estados miembros? Porque me da la sensación de que hay en cosas en las que estamos bastante avanzados, como es en la normativa, pero luego sí que es verdad que en el día a día uno se encuentra con que tiene que dar, por poner un ejemplo concreto, la dirección en 18 organismos diferentes, ¿no? Esa era la primera. Y la segunda, me ha llamado la atención que hasta que no hemos llegado al final no se hablara de la... Sí, soy yo. Entonces, que se habla del blockchain muy al final, ¿no? ¿Cómo estamos en este tema? Porque sí que es verdad que la empresa privada ya se está hablando, por poner un ejemplo, en el sector energético ya se están hablando de, bueno, pues todo este tema de la interoperabilidad en cuanto a confirmaciones, facturación, ya se está haciendo bastante trabajo. Entonces, ¿cómo estamos en ese tema? Esa es la segunda pregunta. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estamos en relación con los estados los demás? Pues el DESI, que es el Índice de Desarrollo Digital y Económico de la Sociedad, nos posiciona en 6º lugar en servicios públicos digitales en la Unión Europea. Vamos a decir, tenemos muchas cosas que hacer. Seguramente si salimos ahí fuera, pues hay... bueno, nos podemos encontrar todavía con cosas que claman, pero lo cierto es que comparativamente con otros Estados miembros estamos, fijaros, veíamos el otro día la relación, no sé por qué razón, con Italia, Francia, Reino Unido y Alemania. No me acuerdo qué puestos les corresponden, pero están entre el 18 y el 21 del DESI. Y nosotros estamos en 6º lugar, ¿vale? Según los índices que nos miren, estamos en una situación o en otra. Somos foco de atención. Nos preguntan de los demás Estados miembros. Nos preguntan de Francia, de Alemania, nos preguntan de Portugal, de Marruecos, de Iberoamérica. Es decir, algo debemos estar haciendo bien. Entonces, ese entramado que tenemos de marco legal, cooperación y servicios comunes y compartidos está funcionando y no pasa desapercibido fuera. Lo cual no significa que, digamos, que nos podamos encontrar con situaciones en las que vayamos a hacer una gestión personal y nos pidan un dato que digas, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Yo sé ejemplos, pero tampoco, como esto queda grabado, no voy a poner los ejemplos, porque algunos los sé incluso como ciudadano.
Pero bueno, lo que tenemos que hacer es seguir haciendo, porque los mimbres que tenemos son buenos. O sea, el marco legal es tractor, no es un marco legal al que podemos echarle las culpas. Los sistemas de cooperación pues están funcionando y los servicios pues están progresando de una forma, además gracias a la dinámica que nos permiten las tecnologías en cloud, estamos progresando a un ritmo. Entonces, bueno, pues eso irá llegando. También es verdad que luego tienes desequilibrios, porque, bueno, siempre tenemos ahí el frente de las entidades locales, que siempre hay que recordar que de los 8.000 entidades locales o ayuntamientos, 7.700 tienen menos de 20.000 habitantes. Que hay veces que actúan las diputaciones, pero no es homogéneo, no todas son. O sea, hay diputaciones que son conocidas como muy, digamos, muy proactivas en acomodar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de su ámbito y otras pues que no tanto. Entonces, bueno, eso significa que hay cosas, ¿no?, que nos podemos encontrar. Pero bueno, nos vamos encontrando. Yo, desde luego, en mis cuestiones personales me voy encontrando ya con cosas de gestiones en línea o que funcionan efectivamente. El tema del blockchain, de forma llana, pues estamos en la primera toma de contacto, pero no solo nosotros, los demás Estados miembros. Yo vengo de una reunión hace unos días en Bruselas, donde se nos dijo que se había puesto en marcha el observatorio de blockchain. Esto es del día 6, el día 6 de febrero. La Comisión nos explicó qué intenciones tiene con el observatorio y con una, digamos, estrategia o con unos planteamientos de blockchain en la Unión Europea. Y allí teníamos un debate pues que tenemos que terminar de ver, digamos, cuadrar un elemento tecnológico y unas necesidades funcionales y para qué lo podemos utilizar, ¿vale? Y entonces, pues en este momento, pues estamos ahí, en la casilla de salida, por ver a ver qué hacemos. Luis. Yo quería saber por qué Justicia tiene su propio esquema de interoperabilidad y si afecta a la interoperabilidad nacional y si se va a cambiar en algún momento para modernizarlo. Bueno, el mundo de la justicia tiene, digamos, su ámbito y sus reglas de juego. Tiene su ley, que es la Ley 18/2011, y en la Ley 18/2011 pues estableció ese escenario del esquema judicial de interoperabilidad y seguridad. Y aquí yo diría dos cosas. Uno, que han estado, digamos, vinculados o presentes en todos los trabajos que venimos haciendo del Esquema Nacional de Interoperabilidad y Seguridad. De hecho, en esa Ley 18 hay un eco. Segundo, que ellos tienen su ámbito complejo de todos los actores que entran ahí, de administración judicial, el ámbito de las comunidades autónomas que están con cobertura del Ministerio, las que no, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, etcétera. Tienen un comité, que es el CTAG, donde van trabajando todas estas cuestiones. Hay un diálogo cruzado y hay evidencias de actuación, como el tema de la remisión electrónica de los expedientes a justicia. Y doy fe de hecho, porque estoy como experto en un contencioso administrativo, que me ha pedido el juez una documentación y se ha remitido a través de los mecanismos de remisión de expedientes de documentación a justicia con las acuses de recibo y de entrega. O sea que doy fe de que funciona. Supongo que tendrá que ir progresando. El mundo de la justicia es muy complejo. Bueno, se han tomado unas decisiones que son comprensibles. En su momento supongo que tuvieron que valorar si se adscribían o no a la Ley 11/2007, si tenían una ley propia. Si se miran la ley, es la Ley 18/2011, se miran la Ley 18/2011, verán que hay retazos de la Ley 11/2007, del 4/2010 y del 3/2010. O sea que, pero bueno, eso es así, hay que respetarlo, pero lo importante es que hay avances en ese diálogo fluido.
y supongo que mucho trabajo por hacer. No sé hasta dónde, si eso, quiero decir que hay mucho trabajo por hacer, el mundo de la justicia es muy complicado, pero bueno, habrá que ir abordándolo también, pero hay diálogo cruzado. Y la distinción se va a mantener. Yo creo que esa distinción ya que hay por un lado y luego ellos con su EGIS, eso va a seguir. Lo importante es que haya digamos, interfaces y toda esa interacción de flujo de comunicación entre ambos mundos pues fluya. Hola, buenos días. Gracias por la charla y quería preguntar, hay organismos, ¿no?, como la Agencia Tributaria, ¿no?, o la Seguridad Social, que no hacen uso de los servicios comunes, ¿no?, o que tienen excepciones, ¿no?, que pueden generar excepciones a ese uso, ¿no?, de servicios compartidos. ¿Esto por qué es así? ¿Por qué no van donde van todos? Bueno, iba a decir, pues porque es así. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué razones? Bueno, al fin y al cabo son unas entidades que tienen también su contexto, sus reglas de juego, tienen sus dimensiones también y tienen sus servicios y bueno, tampoco es así que no hagan uso de los servicios comunes de forma generalizada, porque Clave, por ejemplo, se construye sobre la contribución de la agencia tributaria y sobre la contribución de la Seguridad Social, de la Agencia Informática de la Seguridad Social. Y entonces, bueno, pues hay que manejar esos equilibrios. Eso, pues es así. También están manejando unas dimensiones. Hay que verlo, ¿eh? Cuando vean en algún momento alguna presentación de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social, es que cuando se ponen cifras sobre la mesa, estamos en los 9 o en los 10 dígitos de volumen de, por ejemplo, son entidades con la Agencia que le pueden decir, es que están manejando 200 millones de documentos al año. Si eso se acumula en años, en documentos, en expedientes y en transacciones, hablamos siempre de unos volúmenes, tanto en la agencia tributaria como en la seguridad social, de unos volúmenes desorbitados, unas cifras de 9, 10, 11 dígitos. Y eso es así. Entonces, bueno, pues hay unos equilibrios. Aquí vamos construyendo un camino, ¿vale? Y en ese camino hay unos avances notables, digamos, de unos años a esta parte. Y eso supone también unos acomodos de unos y de otros. Es decir, hay elementos que se han incorporado por influencia, digamos, de estas entidades que siempre estaban en una posición por recursos, dimensiones, equipamiento más avanzadas, y hay unos acomodos de unos y de otros. Y entonces, pues bueno, pues esos puntos de equilibrio. Había un director general que tuvimos hace unos años, que decía siempre que los esquemas habían salido en el punto de equilibrio que los actores podían aceptar. Es decir, una cosa es un trabajo académico de una tesis doctoral donde yo digo que es lo que debería ser un esquema de interoperabilidad y tal, y otra cosa es sentarse en una mesa de negociación con todos la Administración General de Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y tal, y encontrar el punto de equilibrio. Entonces, todo esto, los esquemas, los servicios, etcétera, hay que entenderlos también, que van progresando en el punto de equilibrio, en el punto de acomodo de todos los agentes involucrados. Y como decía yo en algún momento, que he introducido a veces en alguna presentación, uno de los principios de diseño es que a veces que lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, pues bueno, hay que manejar ese punto de equilibrio. Otra cosilla que se me ha venido ahora. ¿El reglamento EIDAS y la ley de firma electrónica son compatibles? ¿Cómo está la...? Bueno, vamos a ver. La ley de la ley de firma electrónica, yo ahora tendría que mirar, queda algo
digamos, algún elemento que no queda, digamos, rebasado o superado por el reglamento EIDAS. Pero fundamentalmente ahora lo que manda es el reglamento EIDAS. Habría que entrar en la página, vamos a ver, la SESIAD, la Secretaría de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital, tiene en sus páginas de este tema un FAQ de preguntas frecuentes sobre los temas del reglamento EIDAS. Y yo ahora tendría que mirar, eso ya es un detalle, a ver qué aspectos de la ley de firma electrónica, digamos, quedan ahí, que no están todavía, que complementan o no están superados por el reglamento EIDAS. Y allí también luego. Buenos días, muchas gracias. Mi pregunta es específicamente la complejidad de la cooperación interadministrativa en España por los distintos niveles de la administración. ¿Hay otros países de la Unión que tengan esta complejidad que tenemos aquí o somos excepcionalmente complicados? No. Un país que cuando habla en las reuniones en Bruselas, cambiando nomenclatura, podrías decir vale para España, es Alemania, por la, digamos, la complejidad que tiene de su administración federal y los Länder. Y entonces ellos a veces intervienen y explican ese tipo de, digamos, de problemáticas que tienen de coordinación, de cooperación y de colaboración, y son similares. Alemania pues tiene esa complejidad. Y luego, en general, los grandes tienen complejidad, porque Francia es un Estado centralizado, pero mi percepción es que sus ministerios pues forman, digamos, unos componentes lo suficientemente con empaque para que tengan también sus retos en temas de cooperación y colaboración, aparte por la dimensión como país. Italia, yo creo que tiene, por ejemplo, la dificultad viene de la proliferación de entidades locales. Pues yo recuerdo en un tema de cooperación para la protección de los consumidores que hay ciertos países que lo tienen centralizado, nosotros tenemos algo parte y en las comunidades autónomas, y en Italia, cuando dijo el italiano que lo tenía todo, que era competencia de las entidades locales, y entonces claro, eso es un galimatías. Y luego pues hay países centralizados, el caso de Finlandia, el caso de Estonia, creo que Eslovenia. Entonces, claro, estos países, algunos de ellos son pequeños, centralizados y encima recientes. Y algunos de ellos además con poblaciones pequeñas, porque los países escandinavos, aunque son territorios grandes, sus poblaciones proporcionalmente son pequeñas. Suecia y Finlandia tienen poblaciones muy pequeñas en relación a su territorio. Pero nosotros para estar en sexto lugar en servicios públicos digitales, en primer lugar en alineamiento con el marco europeo de interoperabilidad, o en los primeros puestos en implementación y monitorización, o en los primeros puestos de Open Data, el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es heroico en relación con el esfuerzo que tienen que hacer otros países. Dos preguntas más. Por allí. Y cortamos. Ya está. ¿No? No. Allí. Sí. Pues la última pregunta. Hola, buenos días. No sé si se oye. ¿Se oye? Sí. Sí, se oye. Sí, muchas gracias por la presentación. A lo mejor es una tontería, pero cuando has hablado de la Ley 40, bueno, en lo relativo al Esquema Nacional de Seguridad y de Interoperabilidad, yo es que no tengo ni idea de legislación y todo esto, por eso lo pregunto. Hablabas como una ley espejo, ¿no? Espejo de... Bueno, era una voz coloquial, en el sentido que son la 39 y 40, y que la 39 trabaja o, digamos, desarrolla ciertos aspectos que tienen que ver con la interacción con el ciudadano, y la Ley 40 está más centrada en cómo se identifica y firman las administraciones públicas, cómo colaboran entre sí, cómo comparten datos. Esa era la voz coloquial. Recalcaba los aspectos de la Ley 39, ¿no? La 40, he entendido, algo así. Ese es el sentido, es decir, lo que suelen decir los juristas
es que y me vais a perdonar las expresiones, la Ley 39 trata aspectos ad extra de la relación de la Administración con el exterior, con los ciudadanos, y la Ley 40 aspectos más, digamos, más internos. Yo coloquialmente decía espejo, porque claro, en uno te dice cómo se identifican los ciudadanos o sistemas de firma de administración, y en el otro te dice cómo se identifica la administración o cómo firma la administración, o te dice cómo comparte datos la administración a través de los circuitos cerrados o los sistemas compartidos, o cómo tenemos que poner la información a disposición de las demás, o cuáles son los principios de nuestra actuación para interoperar con nosotros. Es un poco por simplificar las dos visiones. Mejor, ¿no? Principios generales a lo mejor de la actuación interna. Sí, 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 eso es un poco el sentido De la 40. general, teniendo en cuenta que luego son textos complejos. Aquí lo que hemos hecho es poner la lupa en aquellos artículos y aquellos aspectos que tienen más que ver con las tecnologías de la información, con la administración electrónica y administración digital. Luego son textos de más de 100 páginas cada uno de ellos y tratan otras cuestiones. Okay, gracias. Muy bien, lo dejamos aquí, hacemos un descanso de 15 minutos, cerraremos con llave, por lo que si queréis dejaros abrigos, bolsos, lo que sea, no va a haber ningún problema. Gracias.